¿Qué tal, amigas, amigos? Este es su programa Emprendedoras, un programa que llega del corazón de Dios a su corazón, porque queremos traer la palabra, la verdadera, la única, la gloriosa palabra de Dios, que trae respuestas a preguntas difíciles. Hoy tenemos un tema muy, pero muy importante y quisiéramos que Tatiana pudiera compartir con usted de qué se trata hoy. Claro que sí, pastora. Hoy vamos a hablar acerca de los argumentos de la mente. Muchísimas veces cuando estamos ministrando a las personas en la iglesia nos encontramos con que no pueden ser libres porque su mente está cautiva en razonamientos, en argumentos, en pensamientos que se forman como fortalezas o cárceles y de allí no pueden salir. Vamos a hablar un poco acerca de qué son esos argumentos, qué son esas fortalezas mentales y cómo poder ser libre de eso, pastora. ¿Qué texto bíblico nos habla al respecto? Yo quisiera compartir el texto de 2 Corintios 10:15, el cual Pablo se confrontó con la contrariedad de los creyentes en Corintios. Ellos eran griegos y estaban acostumbrados a todo argumentar, razonar, pensar, discutir. Y no le fue fácil a él en aquella época donde las filosofías estaban tan fuertes, incluso los filósofos estaban trayendo sus grandes teorías, confundiendo las mentes. Pablo usa un texto muy, pero muy importante y le habla a todos los griegos y le dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Este es el texto clave de que vamos a desarrollar este tema hoy. ¿Qué era básicamente lo que sostenían ellos, pastora? Bueno, ellas estaban continuamente en discusiones. Ellos discutían entre ellos discutían la exposición nueva de Pablo. Pablo traía una nueva idea que ellos nunca habían oído. Entonces la mente se ponía en contraria a las nuevas ideologías. Es cuando una persona es muy fuerte, Tatiana y Adriana, es muy fuerte en sus pensamientos, tiene ideologías muy fuertes. Si alguien te trae una nueva ideología, tú tienes que razonarla y no todo el mundo la acepta. Y eso era lo que le estaba pasando a los griegos de Corintios. ¿Qué serían entonces esos castillos de la mente? Bueno, hablando como la pastora dice, otro punto también es que ellos en su conocimiento, ellos creían saber todo. Y eso mismo puede suceder en la gente común y corriente, que tiene cierto conocimiento y a raíz de ese conocimiento forman castillos cerrados donde nadie puede en realidad entrar. Entonces son como maneras de pensamientos específicos que nadie puede traerle algo nuevo porque ellos creen que ellos se lo saben todo. Oh, eso sí, ese es el problema de las personas que dudan, tienen mucha incredulidad y se basa toda su vida siempre en el raciocinio. Mire lo que dice 2 Corintios 10:3, dice, pues aunque andamos en la carne, significa, aunque andamos en una vida natural, dice Pablo, y les dice a los griegos, no militamos según la carne. Pablo les trataba de decir que más del razonamiento, más de estas fortalezas, que son pensamientos o castillos, que hemos adoptado desde niños en la escuela, la educación, el medio ambiente donde nos criamos, él está diciendo que hay una militancia, hay una batalla que es más allá del razonamiento, más allá de lo que es frío, materialista, filosófico, y es una batalla espiritual. Y él trataba de decirle a personas filosóficas que hay una batalla, que hay un movimiento dentro del ser humano que no es todo material ni racional, sino que es espiritual. Y eso es lo que a ellos les costaba entender. Claro que sí, entonces pudiéramos decir que el propio enemigo es la mente, pastora. Ahí es donde está lo que se tiene que renovar, lo que se tiene que transformar, el viejo hombre que hay que derribar para que pueda verdaderamente, si usted ha aceptado a Cristo o si usted quiere conocer más acerca de Él, poder cambiar y ser renovado en otra persona. Pues claro, Pablo expone en esta carta a los Corintios la diferencia de las dos naturalezas,
que los griegos, como mucho, vamos a decir, como mucho ser humano, que solo lo basa en sus conocimientos, se ha estudiado, Pablo les decía que dentro del ser humano habían dos naturalezas. Él les decía que reinaban dentro del ser humano una vieja naturaleza, que Pablo decía que es la natural, la que heredamos como hombres, y la otra es la espiritual, la que era vivir en la libertad de Cristo. El problema era que como a Cristo no lo reconocían como el libertador de nuestros pecados, porque mira, una de las cosas bien fuertes es que el que razona no cree que está en pecado. El que razona, su propio razonamiento lo hace poner dudoso de que necesita un Salvador. O sea que hay arrogancia en su corazón, porque piensa que él está muy bien. Pablo le estaba dando a entender que en esa arrogancia se mueve la vieja naturaleza. La arrogancia o el conocimiento de una sabiduría humana es una sabiduría, como Pablo les dice, animal. Él no se estaba refiriendo que seríamos bestias todos, sino que viene de la naturaleza de la carne y no del espíritu. Y eso era lo que ellos no entendían, el poder nacer del espíritu, nacer de nuevo, vivificar nuestro espíritu más que nuestra carne. Y esa es la esencia del cristianismo, nacer de nuevo en una nueva criatura. Claro, porque si nosotros recibimos a Cristo, pero no permitimos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente, renueve nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, como a través de la palabra. ¿Cuál sería entonces, pastor, así como usted lo ha explicado, la raíz, el origen de donde proviene el argumento? El argumento es el orgullo, es el pecado natural, es el primer pecado el cual pasó a toda la humanidad. Podemos ver entonces que hay un propio razonamiento, luego sigue una propia fuerza humana que se quiere imponer por encima a los demás y no cree lo que los demás le enseña. Luego hay duda, tenemos la inestabilidad, tenemos como enemigos de la salvación la apatía, tenemos el razonamiento, un razonamiento que está unido a una sabiduría, como habíamos hablado, pero que esa sabiduría natural se levanta en contra de la voluntad de Dios. Por eso podemos entender que está la sabiduría natural y la sabiduría divina. Esa sabiduría divina nos lleva a conocer a Dios y eso es maravilloso. Adriana, ¿cuál sería entonces el perfil del orgullo, del altivo y del soberbio? Bueno, el perfil del orgullo, el altivo y el soberbio, primero que todo se va a caracterizar por la oscuridad espiritual. Hay una oscuridad, acéptelo o no lo acepte, o crea que la persona está muy bien, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo puede, está encerrado en una oscuridad espiritual. También va a haber un fingimiento, como en el tiempo de Jesús. Ellos van a actuaban como si ellos se supieran todo, como si fueran unos grandes señores. Entonces va a haber un fingimiento, va a haber arrogancia. Yo todo lo sé, todo lo conozco, no necesito escuchar nada más. Entonces esa arrogancia que hay en esa persona, creer lo mismo, otra vez vuelvo y digo, que todo lo sabe. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Mira que el Señor, eso ya lo sé. En una predicación, yo ya lo sabía. Sí. Una enseñanza, ¿para qué cojo la enseñanza? Sí, yo ya la sabía. No necesito, ya llegué a la cima, ya llegué al tope. Eso es arrogancia. Nunca quieren depender de otras personas porque se creen autosuficientes. Porque si van y acuden a alguien a pedir un consejo, van a creer que son débiles, que hay una debilidad en ellos. Entonces se creen autosuficientes. Aunque se estén ahogando en un vaso de agua, nunca van a buscar ayuda porque no quieren descubrir quiénes son verdaderamente. Siempre va a haber una justificación personal. Siempre, si hay una falla en ellos, no, es que yo hice esto por lo otro. Siempre va a haber un cálculo
para mostrar lo que ellos verdaderamente no son. Y muchas veces, lamentablemente, las personas no reciben una total liberación porque ellos se sujetan a sus argumentos y el argumento no le deja en su mente alcanzar la liberación. Nosotros hemos tenido casos de personas, lindos cristianos significa cristianos de años, que conocen la palabra, que han oído la voz de Dios, pero han entrado en una posición tan cerrada en ciertas áreas de su vida, pudieran ser emocionales, pudieran ser de matrimonio, pudieran ser de heridas del cónyuge, del novio o de la pareja, pudieran ser tan fuertes esas heridas que se han cerrado en sus argumentos, Tatiana y Adriana. Y eso les impide a recibir una liberación, porque como estamos hablando, no es que se lo creen totalmente todo. La herida le ha tocado fibras, yo creo, del espíritu generacional, que han visto en sus papás divorcios, que han visto en sus papás peleas, maltrato. Entonces, se acondiciona la mente a lo que pudo hacer del pasado y toman una posición cerrada. Yo no sé si tú que haces tanta liberación, Tatiana, y das tanto consejo también, si te ha pasado alguna vez algo así similar. Sí, muchísimas veces orando por las personas o ministrando partes específicas del alma, de heridas, nos encontramos con que hay un punto de un bloqueo mental, donde la persona, por el razonamiento y por el argumento, no quiere salir de allí, aunque sepa que está mal. Ellos quieren seguir en el propio establecimiento de lo que ellos han dicho y han pensado, y no hay forma de sacarlos de allí. Por eso la palabra de Dios es tan clara, donde dice, derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivos los pensamientos a la mente de Cristo. Pastora, yo creo que eso es lo esencial para que la gente pueda entender que es un argumento. Bueno, la palabra en griego, directamente de la palabra nosotros en castellano, argumento, es logismos o logismos. Es en definición computación, es cálculo, es razonamiento, es conciencia, como hablábamos, arrogancia, pensamiento. Es un razonamiento que demuestra o justifica algo. Ese es el punto. La persona justifica su herida. La persona justifica su dolor, no porque él me hizo esto, no porque ella me hizo esto, no porque no puedo perdonarlo. Bueno, esto es otro tema, pero entonces el logismo o logismo es la computación, es el cálculo. Entonces vemos que salimos del espíritu para entrar directamente a un razonamiento que nos lleva a ser calculadores. Entonces, perdemos la sensibilidad del espíritu. Como decíamos al principio, Pablo tuvo que introducir la vida del espíritu a gente, como los griegos, que solamente su mente era la razón. Estamos hablando del espíritu griego. Hoy los encontramos, ¿en dónde? En las universidades. El intelectualismo, el razonamiento. En el humanismo. También cuando la persona se basa, como hemos dicho, de este orgullo, decir, yo he logrado esto porque yo lo logré por mis fuerzas. Oh, sí, yo he conocido personas así también, personas que han logrado un grado universitario y les ha ido muy bien en la vida. Yo conozco a alguien en particular, por sí misma ella logró un grado y era la única mujer entre todos los hombres que se graduó y llegó a ser química en un grupo de hombres. Entonces la altivez de ella era bien grande en un punto de su vida, porque las cosas pueden cambiar. No siempre van a estar las personas en la misma posición. En un momento en que hubo quebrantamiento en su vida, fue muy duro que esta persona pudiera reconocer inclusive que había un Dios, porque ella tenía en su mente que ella era la que había logrado llegar a la universidad, la que había logrado tener dinero, la que había logrado llegar a cosas altas en la vida.
y fue casi imposible poderle hablar a esta persona de un evangelio tan simple como que es que Jesucristo vino a salvar, a liberar a las personas. Ella no lo pudo entender porque recuerdo yo la enseñanza que usted nos dio un día sobre Leviatán, que Leviatán es como una serpiente que tiene tantos anillos, que son anillos de orgullo, que esos anillos no dejan penetrar nada por ahí. E igualmente esta persona estaba orgullo sobre orgullo, dureza, testarudez, altivez, arrogancia, que no podía penetrar el evangelio sencillo de Jesucristo. Es cierto, todo argumento se levanta para resistir. Estamos hablando de torres fuertes. Ahora, lo importante de estas torres fuertes es que resisten. ¿Resisten a qué? A la palabra de Dios, porque se asientan como conocimiento humano, como sabiduría humana, se asientan en la mente y resisten la verdadera palabra de Dios. Entonces, estas fortalezas son sumamente peligrosas, como hemos dicho en este programa, porque se convierten en el aliado de los que caen en desobediencia, convirtiéndose en enemigos de ellos mismos, porque ellos resisten la palabra de Dios, pero a la vez no lo saben. Bueno, yo creo también que en base a toda esa dureza, ese caparazón que ellos mismos forman por la arrogancia, por sus propios pensamientos, esta persona es muy difícil que pueda recibir liberación, porque se está formando una barrera y por más de que se ore y se clame y se trabaje con la persona, mientras esté esa barrera puesta por la misma persona, es imposible que reciba liberación. Bueno, ya nos están escribiendo nuestras amigas de emprendedoras, a emprendedoras@jesusvivehoy.com. Hay una pregunta muy específica que en el segundo segmento la vamos a contestar. Una persona que va a los servicios de su iglesia y por más que el pastor predique el mensaje y ella sepa que está escrito en la palabra, ella no puede entender que esas promesas sean para ella, ni aún a su propio esposo le puede creer. Vamos a contestarle a esta televidente en el segundo segmento. Ya regresamos. Oración de guerra en los Salmos. ¿Conoce usted la diferencia entre vivir bajo el efecto de las emociones y andar en el espíritu? ¿Pueden las palabras de los Salmos convertirse en nuestro arsenal para la guerra espiritual? ¿Cuál es la autoridad máxima en el mundo espiritual? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta Oración de guerra en los Salmos, un excelente y práctico libro de la pastora Lidia Zapico que le enseñará el valor de la palabra de Dios en las batallas del alma día a día. Oración de guerra en los Salmos. Adquiéralo ya. Seguimos en Emprendedoras Tocando el Cielo. Hoy estamos hablando acerca de los argumentos de la mente, de todas aquellas fortalezas mentales que se vuelven como castillos, donde se encierran los pensamientos y aún se encierran las personas para no entender lo que dice la palabra de Dios y no hacer cambios significativos en sus vidas. Pero antes de continuar con el tema y contestarle el email a la televidente que nos había escrito, queremos contarles a todos nuestros televidentes que puedes acceder a nuestra página web www.jesusvivehoy.com. Mira, allí puedes encontrar los blogs de los pastores con información que te puede ayudar a ti en el crecimiento tuyo espiritual. Puedes encontrar los libros que también puedes adquirir por medio de la página web. Si tú vas al clic de Emprendedoras, allí puedes también ver todos los programas de televisión que hemos transmitido. Por si quieres repetir alguna serie, puedes hacer clic en mira nuestro canal de televisión en vivo o de radio y puedes ver programas, prédicas, conciertos, todo tipo de información a través del canal jbhnetwork.org y también puedes hacer tus donaciones. Necesitamos que todos los televidentes que ven Emprendedoras, que nos escriben, que han sido ministrados por el teléfono, también aporten para que este programa pueda seguir adelante. Necesitamos de tu ayuda
para nosotros poder seguir extendiendo a través de los medios de comunicación la palabra de Dios. Estamos entonces hablando de las fortalezas mentales. Tenemos esta amiga que nos ha escrito que dice: queridas hermanas de emprendedoras, gracias por los temas que aquí se tocan porque edifican mi vida. Tengo una inquietud. Ella dice que ella y su esposo son cristianos, que llevan mucho tiempo en la iglesia, pero que cuando ella está en el servicio y escucho a su pastor hablar, ella no puede entender que esas promesas sean para ella. Es más, ella dice que está enojada, frustrada y herida porque no puede razonar, porque hay tantas bendiciones de Dios que a ella no la tocan. Aún le pasa lo mismo con su esposo, dice: dudo de sus palabras de cariño, ya que mi papá nunca nos dio amor. Por favor, ayúdenme, Adriana. ¿Qué le podemos contestar a esta amiga? Bueno, como dijo la pastora anteriormente, muy posiblemente hay un dolor en el alma que no ha sido sanado por parte de su padre. La falta de afecto a su padre ha hecho que se crea una fortaleza mental, que ella no va a ser amada, que ella no puede ser amada, que ella no merece ser amada, por lo tanto Dios no la ama. Entonces cuando ella escucha la palabra, la promesa de Dios, que la quiere bendecir, que la quiere prosperar, que Él es poderoso para hacer cosas maravillosas, ella, esa fortaleza ya formada en ella, no deja que esa palabra penetre. Lo que hablábamos anteriormente es como un caparazón duro que no hay por dónde entre la promesa. Lo primero que tienes que hacer es rendirte ante el Señor. Dios es un Dios de amor, un Dios de restauración, pero tienes que aceptar que puede haber una fortaleza mental. Tenemos que llevar la mente nuestra a la mente de Cristo. Someter esa mente a la voluntad de Dios, dejar que el Señor rompa toda fortaleza mental que se ha formado desde la infancia, desde la niñez misma, y siendo tú adulta, siendo ya casada, está afectando tu vida. Dejar que el Espíritu Santo primero sane esa herida de tu corazón y no cuestionar tanto las cosas. Si Dios dice que te va a bendecir, tú empezar a creer en tu corazón. ¿Por qué Dios me va a bendecir? Porque Él me ama. El amor de Dios no es condicional. Dios no te va a amar porque tú eres bella o porque eres inteligente. El amor de Dios es sin límite. Entonces empezar, a medida que tú empiezas a aceptar que Dios promete que te va a sanar, que Dios promete que te va a bendecir, esa fortaleza, ese castillo se va disminuyendo. Se va disminuyendo, van cayendo las barreras, van cayendo esas murallas, y entonces tú puedes recibir con libertad la palabra de Dios. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, en tu matrimonio, y estoy segura que tu esposo es un hombre honesto que verdaderamente te ama. Entonces no te niegues la multitud de bendiciones que pueden llegar a tu vida, solamente somete la mente de Cristo y abre tu corazón a las bendiciones. Entonces estamos viendo entonces que las fortalezas están dentro de las mentes de las personas, dentro de cada uno. Por eso Pablo decía que había una batalla, y esta batalla va a ser diaria, y tú vas a tener que batallar contra tu propia incredulidad, tus propias luchas mentales. La mente va a estar siempre en batalla, pero tú tienes que tomar la rienda de esa mente que siempre está pensando cosas a veces hasta negativas, y romper en el nombre de Jesús las fortalezas de rechazo, fortalezas de complejos, aún mentiras que tu propia mente a veces te habla en la mente. La incredulidad, como tenía esta joven casada, incredulidad de su marido, incredulidad de su papá, pensamientos e ideas que se oponen a la verdadera palabra de Dios. Y eso es tremenda y bien real, la batalla en la mente diaria. Sí, porque las fortalezas de la mente se tiene que batallar día a día con todos esos pensamientos que están allí, que fueron generados desde el pasado, desde la infancia. Es por eso que los tienes que derribar, derribando ese argumento, aprendiendo a escuchar la voz de Dios para entender que Dios no te va a condenar, que Dios te quiere levantar, que Dios te quiere liberar, que Dios quiere que seas libre de todas esas áreas de tu vida que se quedaron allí,
encerradas, enclaustradas en cárceles o en pensamientos, para que tu alma no esté más cautiva y puedas verdaderamente reconocer de la verdadera libertad con que Cristo te hizo a ti libre. Y hay personas que tienen las ideas que a veces son hasta repetitivas, que no me quiere, que no me quiere, que no me quiere, o que a mí nadie me quiere, o que a mí me hicieron esto. Y en vez de tomar control de esas ideas, las alimenta. Sí, pobrecita de mí, ¿por qué nadie me hace caso? Tienes que recordar que Dios no es mentiroso, Dios es verdad. La palabra es completamente veraz, es recta. Y tú tienes que ir limpiando tu mente con la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque son ideas concebidas en tu mente que tú mismo no sabes que las tienes porque fueron de dolor, de actos pasados. Esta joven tuvo el dolor de su papá. Y entonces esa idea se ha hecho una fortaleza de tal manera que ella misma... Ella se cree. Lo cree, lo ha alimentado, lo ha concebido y no ha sido capaz de liberarse, de creer que Dios la hace libre. Entonces vive atormentada por ideas del pasado. Y en todo este tiempo te hemos estado aclarando para que tomes nota de todo lo que te hemos dicho, que es la verdad de Dios para tu vida y seas libre totalmente. ¿Qué es lo que se opone a Dios entonces? ¿Cómo las televidentes pueden entender qué es lo que se está oponiendo a la verdad de Dios y no a las mentiras que el enemigo ha sembrado en tu mente? Bueno, son los argumentos. Los argumentos, como dijo la pastora, desde niños se trae unos pensamientos en particular y sería muy bueno poder orar en esta mañana por las televidentes que están viendo el programa. Si tu mente ha sido cautiva bajo pensamientos de rechazo, de negativismo, de incredulidad, es hora de que en este momento renuncies a todo aquello que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios. Eso no es de Dios. Ese argumento, esa altivez, todo aquello que está en un lugar alto, que no te deja recibir las promesas de Dios para tu vida, debes renunciar a eso en el nombre de Jesús y lleva tus pensamientos, como dice la palabra de Dios, cautivos a la obediencia de Cristo. Somete a Dios esos pensamientos y vas a ver cómo va a haber un cambio en tu vida. Gracias a todas las televidentes por haber estado sintonizando este programa, a Adriana, la pastora, y te esperamos en el próximo programa de Emprendedoras en este mismo canal. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga.